Ok, mis hermanos, mis hermanas, ahora sí, arrancamos formalmente lo que sería este módulo 3 de lo que hemos venido analizando en este año 2025. Obviamente la Biblia es un océano infinito de poder profundizar, entonces no crean que es que ya en este 2025 lo que estamos estudiando este año se estudia y ya se acaba todo, no. Ya estamos incluso comenzando a preparar temas para el 2026. Entonces, en este año 2025 estamos analizando este panorama bíblico, donde ya tuvimos un primer módulo del Antiguo Testamento, un segundo módulo del Antiguo Testamento. Ahora vamos a arrancar con tres módulos del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a estar ahorita, mes de junio. Luego en el mes de julio hay descanso, ¿ok? En el mes de julio no hay ninguna sesión. Luego en agosto retomamos estudio del Nuevo Testamento. Mes de septiembre descanso, no hay nada. Y finalizamos estos módulos del año 2025 en octubre, ¿ok? Entonces vamos, junio sí, julio no. Agosto sí, septiembre no y octubre sí. Entonces, en el mes de octubre ya estaríamos cerrando lo que son estas sesiones del 2025. Y ya en el 2026 se vienen nuevos temas. Ya no va a ser así a lo largo de toda la Biblia, sino que va a ser poner la lupa sobre algunos temas muy específicos, ¿ok? Entonces ahí lo vamos a ir construyendo y a su debido momento lo vamos a estar anunciando, lo que se viene en el 2026. Entonces, ¿qué les quiero motivar? ¿Qué les quiero decir con esto? Mis hermanos, que el estudio de la palabra de Dios es devocional. ¿Qué significa eso? De que no se acaba. No es de que, mira, en el 2025 hice un estudio panorámico de la Biblia, ya estoy, ¿no? Porque incluso lo que nosotros vamos viendo aquí es más resumido. Entonces sientan esa motivación, ese impulso a seguir profundizando en la palabra del Señor. A mí personalmente siempre me ha motivado este salmo y vamos a arrancar en el Salmo 1. Y este es un salmo que a mí me motiva mucho cada vez que quiero estudiar la palabra de Dios, porque vean qué cosa más bella lo que arranca diciendo este Salmo 1. Dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Y aquí es donde viene en el versículo 2 lo que les quiero señalar. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. ¿Ok? Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a deleitarnos en la reflexión, en el estudio de la palabra del Señor, meditar en ella de día y de noche. Esto no es una carga, esto no es algo que nos debe ser quejumbroso o que no entiendo nada, muy, muy, muy pesado. No, esto es para deleitarnos en la ley del Señor, disfrutarlo, ir cada quien con su ritmo, cada quien aprendiendo cosas diferentes de los mismos temas, pero deleitarnos de día y de noche en la palabra del Señor. A eso estamos llamados. Y vea qué lindo lo que dice el versículo 3. Dice que esos, ¿verdad? Los que se deleitan en la palabra del Señor, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Entonces tenemos una promesa muy linda de parte del Señor en este Salmo 1 de acercarnos y deleitarnos en él. Y en el Salmo 19, que es un salmo que ustedes también varias veces me han escuchado hablar del Salmo 19. En el Salmo 19, vea qué bello lo que dice. eh, Aquí, a partir del versículo 7, vean lo que dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. ¿Por qué estudiamos la palabra? Porque buscamos esto, dar luz a mis ojos.
En la Biblia, los ojos significa entendimiento. Por eso era que Jesús decía, la lámpara del cuerpo son los ojos, porque lo que tú ves es lo que puedes entender. Eso es el simbolismo. Entonces, vea qué lindo lo que dice este versículo. El mandamiento del Señor es claro. Esto no es para confundir, para enredar, para salir más confundidos que ordenados. Dice que es luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Entonces, sirva esta pequeña introducción para motivarnos, mis hermanos, mis hermanas, a continuar estudiando la palabra del Señor. Eh, Hoy arrancamos este análisis sobre el contexto histórico del Nuevo Testamento. Cuando nosotros abrimos la Biblia, yo aquí tengo una cerquita, nos vamos a dar cuenta que si la ponemos de esta forma, vamos a ver si se logra notar ahí. ¿Eh? Si la ponemos así de canto, ¿verdad? De esta forma, donde podemos ver las hojas, vea lo que está pasando. El 75% de las hojas de la Biblia, esto que es más gordo, el 75% es el Antiguo Testamento y solo el 25% es el Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno abre la Biblia, uno se da cuenta de que, ah, caramba, este es más chiquito. Voy a comenzar a leer solo el Nuevo Testamento. Eso es muy normal entre el pueblo cristiano, que se concentra mucho solo en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese 25% del Nuevo Testamento está influenciado por el 75% del Antiguo. Y entonces, por ejemplo, cuando aquí en el Nuevo dice, esto fue hecho, ¿verdad? Por parte de Jesús para que se cumpliera la escritura. Entonces uno dice, mira qué interesante, aquí en el Nuevo dice que Jesús dijo o hizo algo para que se cumpliera la escritura. Entonces, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una relación. Uno no puede agarrar y decir, me quedo solo con el 75 o me quedo solo con el 25%. La palabra del Señor es toda. Ahora, pues claramente es un libro gordo, ¿verdad? Claramente es un libro grande que nos va a tomar un tiempo tener una idea general de él, pero mis hermanos, no es imposible. No, como les digo, no todo en la Biblia está igualmente explicado. Hay cosas que están más claras, hay otras cosas que se mencionan, digamos, de una forma más corta. Y también recordar que mucho de este 75%, su gran mayoría, fue dirigido de una forma especial para el pueblo judío y nosotros ya no somos pueblo judío, ¿ok? Entonces también tenemos que entender que aquí hay una serie de normativas, una serie de mandatos en este 75% que para nosotros nos ayudan a entender las motivaciones que ellos tenían, pero que no son una doctrina para nosotros. Por poner un ejemplo, que en el libro de Gálatas viene muy claro, la circuncisión. La circuncisión era un mandato para todos los niños varones judíos después de los 10 días de nacido, aquí en el Antiguo. Y Pablo nos enseña en el libro de Gálatas, no, para ustedes ya no. Sean judíos, sean gentiles, ya para ustedes eso no es, porque Dios lo que busca es la circuncisión del corazón, no de la carne. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros agarramos y abrimos una página al azar en el Antiguo Testamento, podría ser que nos encontremos con algo muy interesante o que nos llama mucho la atención, pero que es algo que ya yo no tengo que cumplir, ya yo no tengo que hacer, ¿ok? Porque ya yo estoy en la población del Nuevo Testamento. Pero entonces algunas personas escuchan esto y dicen, bueno, si es así, concentrémonos solo en este 25. Pero como dije hace un rato, si yo me concentro solo en el 25 y no estudio este otro 75%, voy a llegar también a tener ideas distorsionadas. Entonces, ¿para qué son estos espacios, estos módulos de capacitación? Mis hermanos, es para darnos a nosotros herramientas de cómo comprender mejor la Biblia y a la hora de yo comprender mejor la Biblia, eso me
sirve para yo poder interpretar qué es lo que Dios a mí me pide, qué es lo que Dios a mí me manda. ¿Ok? Y eso ya me ayuda en mi vida de fe. Primer aspecto que vamos a estudiar del Nuevo Testamento es su contexto histórico. ¿Qué es un contexto histórico? Que esta es una expresión que ustedes me la van a escuchar muchísimas veces a lo largo de este mes de junio. Cuando nosotros hablamos del contexto histórico, estamos hablando del conjunto de circunstancias y factores que rodean con influencia un evento o situación del pasado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes han visto, y esto no es un anuncio comercial ni nada por el estilo, ¿verdad? Como dicen en la tele, nadie me está pagando la publicidad, pero lo voy a utilizar solo de ejemplo. Ustedes han visto que hay una marca de café que se llama Café 1820. Ok, me imagino que lo han visto en el supermercado y a lo mejor algunos de ustedes, ese es el café que compran. Y a lo mejor usted ve la marca y a lo mejor usted desconoce el contexto histórico que influencia que esa marca se llame así, como se llama. Entonces el café se llama 1820 en alusión a que en ese año fue cuando Costa Rica hizo la primera exportación del café de Costa Rica hacia Europa. ¿Ok? Entonces, en el año 1820 sucedió algo de tanta importancia para Costa Rica que ese año y ese hecho marcó un antes y un después. No es que en ese año se comenzó a sembrar el café en Costa Rica, no, ya sembrábamos, teníamos café desde la época precolombina, sino que ahí lo que estaba pasando era que ya Costa Rica lo estaba comercializando a nivel internacional, lo estaba comenzando a exportar. Ese fue un antes y un después. Entonces, ese es un hecho que genera en un pueblo una identidad que hasta el día de hoy, entonces, es tan importante que hasta una marca comercial lo utiliza. Entonces, eso pasaba en la Biblia, mis hermanos, eso pasaba mucho en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, las trompetas, en el Antiguo Testamento, las trompetas eran utilizadas como un elemento que se usaba en la guerra, era un elemento que se utilizaba para llamar al pueblo, alertar al pueblo. Y entonces la trompeta se convirtió como en ese símbolo de que cuando suena la trompeta en el pueblo, entonces significaba que nos estaban llamando a algo importante, que nos estaban convocando, ¿ok? Y entonces ese simbolismo histórico llega el Nuevo Testamento en ese contexto que lo toma y le da un significado. Y entonces de pronto en el Apocalipsis uno ve que habla de siete trompetas, ¿ok? Las siete trompetas del Apocalipsis. Mucha gente entonces cree que va a llegar a escuchar una trompeta, porque le hacen una interpretación literalista a lo que el Apocalipsis dice, cuando hay una interpretación mucho más profunda, más simbólica, de entender que esas trompetas del Apocalipsis tenían que ver con lo que significaban históricamente en el Antiguo Testamento, y que lo que el Apocalipsis y el Nuevo Testamento hicieron fue jalar eso para poder decirle a los lectores, hey, atención, esto es muy importante, esto es como una trompeta de Dios. Ve. Entonces, el contexto histórico a mí me ayuda a entender que la influencia de ese contexto me ayuda a comprender mejor los fenómenos históricos y de esa forma explicar las causas y consecuencias de los actos que han provocado cambios significativos para un individuo o para un grupo de personas. ¿Ok? Cuando decimos que el contexto histórico es el conjunto de circunstancias y factores, la pregunta es, ¿y cuáles son esos factores? ¿Qué es lo que a mí me interesa estudiar cuando hablamos del contexto histórico? Los factores son el factor social. El factor social significa cómo está organizada la sociedad. Eso es a lo que se refiere el factor social. ¿Cómo está organizada la sociedad? El factor cultural. Esa sociedad que tiene una organización, ¿cómo se comporta?
La forma en la que una sociedad se comporta, a eso le llamamos cultura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Latinoamérica somos una sociedad que cuando hay fechas festivas, nos gusta hacer comidas e invitar gente a la casa. ¿Ok? Pues, qué sé yo, Navidad o un cumpleaños, o algún día feriado, etcétera. Nos gusta reunirnos y hacer comida e invitar gente. ¿Ok? Como nosotros estamos aquí en el contexto cultural de Latinoamérica y de Costa Rica, nosotros podríamos llegar a pensar que en todo el mundo es así, y no. Hay diferentes culturas, hay culturas donde se dan situaciones diferentes y se celebran las fiestas de forma diferente. Entonces, la sociedad es como un grupo de personas, una nación, cómo está conformada. Eso es lo social, cómo está conformado. Lo cultural es cómo nos comportamos. Si somos gente extrovertida o si somos gente más callada. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica es muy normal que la gente no se conoce y llega y se saluda con un beso en el cachete. Y no se conocen. En otras culturas, jamás. Hay que mantener una distancia y tal vez dar la mano, ¿verdad? Entonces, la cultura es cómo nos comportamos. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando algo provocaba mucha indignación, mucha ira, mucha cólera, donde yo sentía que eso era lo más malo que estaba pasando, la gente se rasgaba las vestiduras, se rompía la camisa. Eso era culturalmente una expresión de decir, estoy tan indignado, estoy tan molesto que me rasgo las vestiduras. ¿Ok? Eso era en esa cultura. Nuestra cultura ya eso no lo hace. Entonces, la cultura es cómo nos comportamos. Ahora, hay otro factor, el factor político. El factor político es cómo estamos nosotros organizados para administrar el poder. ¿Ok? Eso es la política. ¿Cómo nos organizamos para administrar el poder? ¿Cómo se llama la policía? Ustedes han escuchado en las noticias que a la policía se le llama fuerza pública. ¿Ok? Ojo, qué interesante el concepto, fuerza pública. Es decir, cuando hay una situación que necesita una intervención con fuerza, hay una fuerza pública. ¿Por qué? Porque lo político, toda la organización política con los diferentes poderes del Estado y la forma en la que nosotros nos gobernamos, tiene que tener instituciones. ¿Ok? Y esas instituciones, ¿qué es lo que aseguran? ¿Qué es lo que garantizan? Que nosotros mantengamos un estatus de ley. Entonces, cuando estudiamos los factores políticos, estamos estudiando eso, la gente cómo se organiza, quién gobierna, aquí quién manda. Y aquí hay elecciones. Les tengo un dato interesante. En la Biblia no existe el concepto de una elección por voto. Eso no existe. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que la forma de gobierno era por reyes. Y los reyes no era que la gente los votaba y los elegía con una papeleta y un tribunal. Eso no existía. Entonces, los factores políticos del contexto histórico de la Biblia es muy diferente al de nosotros. Nosotros sí, nos convocan a elecciones y hay candidatos y la gente vota y hay un ganador y luego de 4 años cambia. En la Biblia eso no existe, es otro contexto histórico político, es otro. Entonces, si yo desde mi hoy, desde mi forma política de ver la vida, leo la Biblia, puedo llegar a cometer errores. Porque, por ejemplo, en la Biblia hay un pasaje en el libro de Romanos que dice que sometámonos a las autoridades. Así dice, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Y mucha gente entonces en el hoy toma esos versículos y dice, ve, la Biblia nos llama a que no hay que cuestionar nada al gobierno, porque el gobierno es la autoridad puesta por Dios. Bueno, hay un problema con esa interpretación. ¿Cuál es el problema? Que el esquema de autoridad política de la época de la Biblia es muy diferente al nuestro. Entonces hay que tener cuidado de cómo yo voy del hoy
al contexto histórico de la Biblia, cómo lo interpreto y cómo interpreto el contexto histórico de la Biblia y me lo traigo para el hoy. ¿Ok? Esos son los detalles. Todo esto que les estoy mencionando son cosas que uno va desarrollando con el tiempo. No es que usted abre la Biblia y ya comienza a ver, así el factor cultural, el factor social, el político por todo lado. No, eso se va adquiriendo con el tiempo. Y para eso son estos módulos, para ir poniendo la atención a ciertos detalles, ¿ok? Que nos ayuden a interpretar mejor. Factor económico. Por ejemplo, la Biblia tiene una parábola que se conoce como la parábola de los talentos. Y la gente lee muchas veces esa parábola y lo interpreta que un talento se refiere a una habilidad. Y entonces la gente le dice, ve, Dios repartió talentos, entonces usted tiene que usar su talento. Pero se desconoce por el contexto histórico económico que un talento, mis hermanos, eran monedas, era plata. Por eso es que en la parábola, el señor de la parábola le reclama a uno de sus siervos y le dice, ¿qué hiciste con el talento que te di? La plata. Ay, mi señor, yo tuve miedo de perderla, entonces la escondí. Y entonces le reclama al señor de la parábola y le dice, insensato, ¿por qué por lo menos no entregas el talento al banco y ganabas intereses? Quítenle a ese el talento que tiene y déselo al que más tiene. Entonces, en la Biblia, ¿qué son los talentos? En el Nuevo Testamento es una moneda, es plata. Pero nosotros, si desconocemos eso, leemos la parábola y vamos a decir, ah, no, mira, me está hablando de una habilidad. No, el talento era una moneda. Entonces, conocer los factores sociales, culturales, políticos, económicos me ayudan a interpretar la Biblia. Otro factor, el factor religioso. El factor religioso es quizás el que más nos interesa, el que más nos llama la atención. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos que hay una marcada religión. En el Antiguo Testamento la religión era marcada por el cumplimiento de la ley. Y ya en el Nuevo Testamento, los aspectos religiosos tienen que ver con la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, el aspecto religioso o el factor religioso del contexto histórico suele ser el que más analizamos, el que más estudiamos, porque es el que más nos impacta, pero en realidad todos estos factores no son sumamente importantes. ¿Ok? Eh, algo importante también a destacar es que el Nuevo Testamento, donde ustedes ven que se coloca NT, significa Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito apenas en la segunda parte del primer siglo, el siglo I después de Cristo. Entonces, ojo, eh, estamos que el primer libro del Nuevo Testamento, si fue escrito por alrededor del año 50 al año 55, y el último libro, el Apocalipsis, alrededor del año 95, estamos hablando que el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en unos 50, 60 años. En cambio, la longitud del Antiguo Testamento eran entre 800 y 1000 años. Entonces, vean la diferencia en las historias, ¿verdad? El Antiguo Testamento abarcaba una historia en años muy, muy, muy larga y el Nuevo Testamento son 50, 60 años. Eso es muy importante porque entonces nos permite a nosotros analizar el Antiguo Testamento dentro de unas culturas y dentro de unos contextos que van a ser muy parecidos, porque la sociedad no cambia de una forma tan brusca en esos 40, 50, 60 años. Lo otro muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en el idioma griego. Y ahorita vamos a ver por qué, qué tenía especial el idioma griego. Ok, espero que vayamos bien y que todo esté quedando clarito. Ok, ya dijimos que las culturas
hace un rato lo dijimos, que las culturas son la forma en la que uno se comporta. Esas son las culturas. En el Nuevo Testamento se va a ver la influencia de tres culturas principales, ¿ok? Tres culturas principales. Esas culturas son la cultura de los judíos, la cultura de los griegos y la cultura de los romanos. La cultura de los judíos es la cultura que viene desde el Antiguo Testamento. ¿Y por qué esa es una cultura tan importante de entender? Porque Jesús era judío a nivel de su nacionalidad, en su encarnación como ser humano, él se encarnó bajo una nación judía. Entonces es muy importante entender las normas culturales, sociales en que los judíos existían. Como ya lo mencioné hace un rato, la circuncisión. A Jesús le hacen la circuncisión. ¿Por qué? Porque era judío. Si Jesús hubiera nacido en otra cultura, en otra nacionalidad, eso no pasaba. Pero así fue como se dieron las cosas. Entonces, entender cómo eran los judíos, cómo era su comportamiento, qué cosas para ellos eran importantes, qué cosas para ellos no eran importantes, nos va a ayudar a entender mucho esa parte del Nuevo Testamento. Luego tenemos la cultura de los griegos. Los griegos en esa foto es lo que se conoce como la pintura de los filósofos de los griegos, donde ahí se ve a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Diógenes, a todos estos grandes filósofos de los griegos, que entonces los griegos le dan a la cultura una forma de entender la vida y de entender la naturaleza que nos rodea. En esa imagen no se nota mucho, pero los dos hombres que vienen en el centro, donde se interpreta que uno es Sócrates y el otro es Aristóteles, no sé si lo logran visualizar, pero hay uno que está apuntando con el dedo hacia arriba y hay otro que está apuntando con el dedo hacia abajo, aquí. No sé si se logra ver. Vamos a ver si aquí lo puedo enfocar con el mouse. Este está apuntando hacia arriba, el dedo hacia arriba, y este más bien le está apuntando el dedo hacia abajo. ¿Qué era lo que significaba eso? Que había uno que le estaba diciendo, vea, lo que importa es el mundo de las ideas, lo que importa es el pensamiento, lo que importa es que usted se entregue a la razón, ¿ok? Por eso es que usted ha escuchado que la gente dice el amor platónico, ¿ok? Que tenía que ver con eso, con una idea, o algo que usted se imagina de una forma perfecta, idealizada, apunta hacia abajo. Y el otro apunta, perdón, hacia arriba y el otro apunta hacia abajo, diciéndole lo contrario. No, lo que importa es lo que pasa aquí en la tierra. Lo que importa es lo que pasa aquí en la vida cotidiana. ¿Ok? Lo que importa es aquí, cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Entonces están estos dos filósofos discutiendo, uno pensando en lo de arriba, otro pensando en lo de abajo. Esos eran los griegos. A los griegos les interesaba la filosofía, la forma en la que se piensa. Por eso es que nosotros en el Nuevo Testamento vamos a encontrar cartas de Pablo a comunidades que son de cultura griega, como los corintios. Y por eso nosotros vemos aquellos versículos que dicen en 1 dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Ok? Y Pablo también le escribe a los Gálatas y a los Gálatas le dice que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, ¿verdad? Judío ni griego. Entonces siempre Pablo remarca mucho esto de las culturas, que en Cristo eso ya no existe, que las barreras que habían entre los judíos y los paganos, eso ya se derrumbó. En Cristo todos estamos expuestos a recibir el perdón y la salvación de Dios. Ya no es Dios de los judíos nada más. Jehová de los ejércitos que protege a los judíos, no. Jesús dice, no, Dios siempre ha sido el Dios del cielo y de la tierra, de todo lo que existe. Entonces, los judíos vienen de esa cultura del Antiguo Testamento, los griegos vienen de la cultura de la filosofía,
Y luego tenemos a los romanos, que como lo puse aquí en esta ilustración, los romanos no estaban muy ocupados en la filosofía, en el pensamiento, que cómo organizamos, no, los romanos era la fuerza, los romanos era el dominio, los romanos era usted o se me somete o lo conquisto, o usted se me rinde o le hago la guerra. Y los romanos entonces tuvieron el imperio romano, el más grande de todos los imperios de la antigüedad, porque ellos entonces tenían este dominio militar, el dominio de la guerra. Y entonces nosotros tenemos que entender que en el Nuevo Testamento la influencia de estas culturas va a estar ahí, va a estar ahí. Por ejemplo, en los corintios había un problema que era que los corintios se sentaban a comer los sacrificados, los ídolos. Entonces uno dice, qué raro, eso de que qué problema había de si alguien mató un animal dedicado a un ídolo y que después me siento, me lo como, no me lo como. Es que eso tenía que ver con la cultura griega y con la cultura romana. Cuando Pablo llega al Areópago en Atenas, eso está en Hechos capítulo 19, dice que Pablo se encuentra con que había un montón de altares y en esos altares estaban los dioses griegos, ¿ok? Y dice que al puro final había un altar vacío y que tenía un rotulito que decía al Dios no conocido. ¿Y por qué el altar estaba vacío? Porque ellos decían, vea, tiene que haber un Dios que es puro espíritu, que nosotros no lo podemos representar con ninguna figura. Y llega Pablo, se queda viendo eso y les dice, de ese les vengo a hablar yo. Yo les vengo a hablar del Dios que ustedes no conocen, pero que nosotros lo hemos conocido en Jesús. Entonces vean cómo la cultura griega está también en la Biblia. Pablo se enfrenta a esos filósofos, se enfrenta a esa religión también de los griegos. ¿Ok? Y Romanos, mis hermanos, uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento es la carta a los Romanos. La carta a los romanos es quizás el libro a nivel de teología, es decir, cómo se interpreta lo que Dios ha hecho en el Nuevo Testamento. La carta a los romanos es importantísima. Entonces vean la cultura romana ahí también representada. Los judíos, tenemos la carta a los hebreos, que era la forma en la que se le llamaba a los judíos, hebreos. Y a los griegos tenemos primera y segunda de Corintios, tenemos a los efesios eran de un contexto griego. Tito estaba siendo un pastor en un contexto griego. Timoteo era pastor en un contexto griego. Entonces, conocer estas culturas nos es muy importante. ¿Por qué Pablo le manda a decir a esa iglesia, vea, que la mujer se cubra la cabeza? Tenía que ver con las costumbres de ellos, no de nosotros. No de nosotros tenemos otra cultura, ¿ok? ¿Por qué Pablo les manda a decir, cuando se reúnan, que la mujer guarde silencio? Porque en esa cultura esa era una instrucción para ellos, ya no para nosotros, mis hermanas. Canten, dancen, manifiéstense de todas formas en nuestras reuniones, en nuestras celebraciones, en nuestros cultos, porque eso ya no es para nuestra cultura. Entonces, ¿qué quiero transmitirles con estos ejemplos? De que ustedes van a comenzar a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, y van a comenzar a decir, mira qué interesante estos detalles. Para este tipo de cosas, mis hermanos, está este libro. Vamos a ver si se logra leer, más o menos. Dice comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento. Al final de este módulo, yo les voy a mandar a ustedes este libro en digital, en PDF, donde este libro les va a ayudar mucho, que tal vez ustedes leen un pasaje de la Biblia y ustedes dicen, mira, culturalmente, ¿esto qué será? ¿Cuál es la influencia que tiene? Y este libro tiene la ventaja que agarra todo el Nuevo Testamento y le va haciendo un análisis cultural versículo por versículo. Por ejemplo, vamos a ver si se logra ver ahí muy chiquitico, ¿verdad? No, no se logra ver. Bueno, aquí dice Hechos capítulo 21, por ejemplo, Efesios capítulo 2. O sea, él está acomodado
igual que la Biblia, pero con un comentario del contexto cultural de ese pasaje. Entonces, un libro súper valioso. Si alguien lo quiere comprar, porque le gusta más tenerlo así, publicidad no pagada, puede ir a sociedades bíblicas, ¿verdad? En sociedades bíblicas ahí lo pueden encontrar, pero yo se los voy a facilitar también, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan estudiar eh, un poco más. Mira, este pasaje, qué interesante. Vamos a ir a ver. Ese libro lo hizo un profesor muy renombrado, con mucha, es historiador también, y él estuvo en Costa Rica a principios de este año. Él es norteamericano, y estuvo dando justamente unas conferencias muy buenas a las que por dicha tuve eh, la dicha de poder asistir a esas conferencias. Entonces les recomiendo mucho ese libro y yo se los voy a facilitar. ¿Ok? Vamos a leer Juan capítulo 19, versículo del 19 al 20. Vean, estas tres culturas son tan importantes en el Nuevo Testamento que vean lo que dice Juan capítulo 19, versículo 19. Dice, cuando Jesús lo estaban crucificando, dice, versículo 19 y 20. Dice, Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Versículo 20. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y ojo acá, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Hebreo, el idioma escrito de los judíos. El latín, el idioma escrito de los romanos. Y el griego, el idioma escrito de los griegos. Entonces, vean la importancia de estas tres culturas, que cuando a Jesús lo crucifican, le ponen el letrero y dicen póngalo en esos tres idiomas para que toda la gente lo entienda. Eh, y, por ejemplo, aquí es la representación que les traemos de este rotulito. Aquí, este primer renglón es Jesús, Rey de los judíos en hebreo. Este segundo renglón dice Jesús Nazarenus Rex Eudamerum. Ustedes me imagino que han visto en las películas de Semana Santa y en esas épocas de Semana Santa que arriba de la cruz le ponen cuatro letras, ponen INRI. Me imagino que lo han visto, ¿verdad? Ese INRI viene de aquí, la I de Jesús, que así se escribía Jesús en latín, Jesús, la N de Nazarenus, Rex con R, Rex es rey, y Edaerum, judíos. Entonces, ¿de dónde viene ese famoso INRI? Es de esta I, de esta N, de esta R y de esta I. Jesús Nazarenus Rex, Idearum, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y aquí en esta tercera parte es lo mismo, pero en el idioma griego, ¿verdad? Donde aquí igual, ¿verdad? Aquí esto es Jesús, esta primera frasecita, aquí es Nazarenus, y aquí Basileum, esto significa rey, Tau de los judíos, ¿ok? Entonces, no es que este fue el rótulo de Jesús, evidentemente esto es una representación histórica que hicieron, pero algo así pudo haber sido ese rótulo, un primer renglón en el hebreo, un segundo renglón en latín y una tercera parte en griego. Entonces vean la importancia de estas tres culturas eh, para el Nuevo Testamento. Ok, hablemos un poquito más de los judíos. El Nuevo Testamento y la cultura judía en el siglo primero, en el siglo I. ¿Por qué conocer la cultura judía nos es tan relevante? Porque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Los evangelios están ambientados en la región palestina. Cuando nosotros leemos que dice Jesús caminaba alrededor del lago de Galilea. Galilea, Palestina. Dice que Juan el Bautista bautizaba a orillas del río Jordán. Río Jordán, Palestina. Dice que Jesús se dirigía al templo de Jerusalén. Jerusalén, Palestina. Entonces, nosotros vamos a encontrar que los evangelios están ambientados en la región de Palestina. Por eso es importante conocer cuál es esa influencia que había. La famosísima parábola del buen samaritano. Samaritano, Samaria, región palestina. Ve, y dice que esta parábola era de un hombre que iba caminando hacia dónde? Hacia Jericó, región palestina. Y puedo seguir así con muchos ejemplos de que cuando todos esos nombres de esos lugares aparecen en los evangelios, a mí me está hablando de una región geográfica existente que la gente en el hoy lo llama Tierra Santa. ¿Ok? Así es como popularmente se le llama, pero es una región conocida. Entonces, conocer ahí, conocer esos personajes judíos tan importantes nos ofrece elementos de estudio cultural. ¿Ok? ¿Y qué ganamos nosotros con eso? Que entonces tenemos herramientas de interpretación para el texto. Por ejemplo, a nivel del contexto religioso de los judíos, ¿por qué nos es tan importante? Porque los judíos de la época de Jesús, ellos ponían su estricto deber en el cumplimiento de la ley. ¿Cuál ley? La Torá. Ya nosotros vimos en el primer módulo que Torá es el nombre que se usa para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio. A esos primeros 5 libros de la Biblia se les llama Torá o también se les llama Pentateuco. Los judíos entendían que adentro de esos 5 libros estaba la ley de Dios y que el corazón de esa ley de Dios eran los 10 mandamientos. Entonces ellos buscaban vivir su religión intentando cumplir esos 10 mandamientos de la ley de la Torá. Pero no solamente hacían eso, sino que ellos buscaban adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Para ellos el templo era importantísimo porque el templo era la casa de Dios. Así. Ellos creían que Dios ahí vivía, que adentro de ese templo había un lugarcito pequeño, pero muy alto, que se le llamaba el lugar santísimo, y que en ese lugar santísimo estaba la presencia viva de Dios, y que ahí solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Entonces, para ellos, el templo de Jerusalén era muy importante porque era la casa de Dios, y ellos llegaban ahí a celebrar sus fiestas, ellos llegaban ahí a dejar sus ofrendas, ellos llegaban ahí a presentar sus sacrificios. Entonces, para el contexto religioso de los judíos, la cosa más importante que había era buscar el cumplimiento de la ley y buscar la adoración en el templo de Jerusalén. Lo segundo que tenía el pueblo de los judíos era que ellos tenían una identidad de sentirse que ellos eran el pueblo elegido. ¿Y qué problema o qué beneficio había con tener esa identidad de pueblo elegido? Que entonces ellos interpretaban que ellos sí eran santos, que ellos sí eran buenos y que todos aquellos que no eran judíos los trataban de perros. Así era como los trataban, perros, los paganos, los incircuncisos. ¿Ok? Entonces, la identidad de pueblo elegido los había hecho a ellos tener un orgullo religioso. Yo soy el pueblo elegido, tú no.
¿verdad? Entonces, eso es muy importante entenderlo en el contexto religioso. Era tan fuerte que ustedes recordarán aquel centurión romano que llega a pedirle a Jesús, sana a mi siervo, sana a mi criado, y que Jesús le dice, sí, yo voy a irte a sanarlo. Y el hombre lo detiene y le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué el centurión romano le dice eso a Jesús? Porque los judíos no visitaban la casa de un romano. Para ellos eso era contaminarse. Y para ellos contaminarse era lo peor, porque una persona contaminada tenía que hacer un ritual de purificación. Y durante los días que duraba ese ritual de purificación, ellos no podían ir al templo. Entonces, como para ellos ir al templo era tan importante, ellos decían, tengo dos opciones, ir al templo o visitar a un pagano. Jamás al pagano que vaya por allá porque yo quiero ir al templo. Entonces, para ellos era más importante su adoración religiosa que las personas. Y Jesús se levanta y dice, no, yo voy a tu casa. Y el centurión le dice, maestro, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Ese es el contexto. Entonces vean cómo esos detalles culturales nos ayudan a interpretar el texto. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenía el pueblo judío? Ellos tenían una expectativa mesiánica. Eso lo vimos hace un par de semanas en una de las prédicas de domingo en la iglesia, que cuando a Jesús le decían el Cristo, significa el Mesías, significa el ungido y que el pueblo de Israel, ellos tenían una expectativa mesiánica, es decir, ellos estaban esperando que se manifestara ese Mesías de Dios, ese ungido de Dios, esa persona que iba a venir a manifestar el reino de Dios y a castigar a los enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos? Roma. Entonces ellos esperaban que el Mesías viniera y derrotara a los romanos, no que los sanara, no que los ayudara. Entonces por eso ellos quedaban muy confundidos. Tanto así que hasta Juan el Bautista manda preguntar, maestro, ¿eres tú el que habría de venir o hay que esperar a otro? Jesús, traducción, ¿verdad? ¿Eres tú realmente el Mesías o es otro? Es que eres un Mesías muy raro. El Mesías se supone que va a castigar a los enemigos, no ayudarles. Jesús, ¿eres realmente tú o hay que esperar a otro? ¿Verdad? Y Jesús manda y dice, vayan y díganle a Juan que el evangelio es predicado a los pobres, que la gente está siendo sanada y que es dichoso, es bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. Entonces esa expectativa mesiánica era algo que estaba ahí en la cultura, en el ambiente. Bueno, pero también el contexto religioso de los judíos tenía que ver con que su religión no era uniforme, no era que todo el mundo creía lo mismo, no era que todo el mundo practicaba lo mismo, sino que la religión judía estaba dividida en grupos o partidos. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros vemos en los evangelios que aparecen constantemente los fariseos, pero también aparecen los saducenos, también aparecen los escribas, a los que también se les llama maestros de la ley. Y hay algunas pequeñas partecitas donde se habla de los herodianos. A nivel histórico, no aparecen tanto en la Biblia, pero también existían los esenios. Ese era otro grupo, y también los celotes. Todos esos eran grupos que adentro del judaísmo vivían la experiencia religiosa judía de forma diferente. Por ejemplo, los fariseos, que son de los que más se oponían a Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos eran la fracción religiosa que más aceptación tenía dentro del pueblo. Recordemos, mis hermanos, mis hermanas, que en esa época la gente no tenía una Biblia así en su casa. Eso no se tenía. Entonces la gente y mucha gente, la gran mayoría no sabía leer. Entonces ellos dependían de lo que escuchaban. ¿Y quiénes eran los más religiosos, los que más promovían?
el entendimiento de la Torá? Los fariseos. Entonces, como la gente los escuchaba, ellos tenían mucha influencia entre la gente. ¿Y qué tenían de especial los fariseos? Que ellos eran sumamente estrictos en el cumplimiento de la ley. Por eso es que los fariseos se escandalizaban cuando Jesús, en un sábado, que era el día de reposo, Jesús sanaba a alguien. Y ellos se escandalizaban porque decían, este hombre no puede ser de Dios, porque si este hombre fuera de Dios, él entendería que en el sábado no hay que hacer nada, hay que estar quietico. En cambio, ese hombre, vean, ahí está recibiendo a la gente, sanando. Entonces ellos interpretaban que eso era como que Jesús estuviera activamente trabajando y querían linchar a Jesús. Y Jesús les dice, hipócritas, ¿verdad? O sea, ¿quién de ustedes si tiene un animal y el animal se cae en un hueco, aunque sea sábado, no va y lo ayuda y lo saca? Pero ellos preferían no sacar al animal, que se muriera el animal en un hueco porque es sábado. Y si yo saco al animal, eso representa trabajo y yo tengo que quedarme quietico. Entonces, los fariseos eran así. Era gente tan estricta en la forma en la que ellos creían que tenían que cumplir la ley que no estaban interpretando correctamente. ¿Ok? Luego estaban los saduceos, perdón, que era la élite de los sacerdotes, ¿ok? Era gente más aristocrática, gente de plata, gente que no se mezclaba tanto con el pueblo. Los fariseos sí, los fariseos se mezclaban con el pueblo, pero los saducenos, ellos estaban en un estatus más alto. Ustedes han escuchado en la Biblia que se habla del Sanedrín. El Sanedrín era, por así decirlo, como la asamblea legislativa que gobernaba los temas religiosos sobre Israel. Era conformada mayormente por los saducenos. Luego estaban los escribas, o también conocidos como los maestros de la ley, que ellos eran los eruditos, eran los que se les llamaba escribas porque eso era lo que ellos hacían. Ellos tras, transcribían, es decir, copiaban las diferentes partes de la Biblia de un papel al otro. Entonces, de tanto leerla, de tanto escribirla, la memorizaban y conocían mucho de la ley, por eso eran los maestros de la ley. Pero mis hermanos, de eso no les valió de mucho porque igual rechazaron a Jesús. ¿Ok? Luego estaban los herodianos, que como lo dice la palabra, eran los que apoyaban a Herodes. Estaban los esenios, que era un grupo culturalmente, perdón, religiosamente muy entregados a la restricción de la carne, del cuerpo. Era gente que ayunaba, gente que se apartaba, que vestían de blanco y se apartaban a las regiones montañosas para no contaminarse con el mundo. Desde esa época había gente así. Y luego estaban los celotes, que los celotes era gente agresiva, gente guerrillera, gente que decía a los romanos hay que matarlos, era gente de tomar las armas. Toda esa mezcolanza religiosa había ahí metida dentro del pueblo judío. Bueno, a nivel social y a nivel político, habían clases sociales, mis hermanos. No crean que eso es solo algo de ahorita, ¿no? Ellos también tenían una clase social alta, una clase social media, una clase social baja. En la clase social alta, pues estaban los terratenientes. Esa es una palabra que significa los dueños de la tierra, los que tenían esas fincas grandotas y que por lo tanto podían aprovechar para vender las cosechas, vender el ganado, y entonces tenían mucho dinero. Estaban luego los comerciantes más adinerados, que eran los que manejaban la compra y la venta de todos los productos y los animales. Estaban los publicanos. Recordemos que publicanos en la Biblia también los llama los recaudadores de impuestos. ¿Por qué eso es importante? Porque en la Biblia hay un recaudador de impuestos que se hizo discípulo de Jesús, fue Mateo. Mateo, la Biblia lo identifica que Mateo era un publicano y que Jesús se encuentra con Mateo y que Jesús le dice, ven y sígueme. Y Mateo, siendo publicano, siendo de clase alta, una persona sumamente adinerada, lo dejó todo y siguió a Jesús.
La Biblia también habla de un publicano llamado Zaqueo. ¿Se acuerdan? Que Zaqueo era un hombre de baja estatura y que se trepó en un árbol para ver a Jesús pasar y que Jesús le dice, baje de ahí, Zaqueo, que yo hoy me quedo en su casa y que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo, conmovido por Jesús, dice, Señor, yo voy a devolver todo lo que me he robado y voy a entregar a los pobres el dinero. Zaqueo pertenecía a esa clase alta. También estaban los jefes religiosos, es decir, el sumo sacerdote y la clase política, como Herodes y la familia de Herodes. Había una clase media donde estaban los otros sacerdotes, no el sumo sacerdote, sino los sacerdotes que ministraban en el templo. Estaban los levitas, que eran también los ayudantes de los sacerdotes para administrar el templo. Estaban otros comerciantes menores, como para que ustedes me entiendan, los comerciantes adinerados de la clase alta es como que nosotros digamos los dueños de las cadenas de supermercados. Y los comerciantes menores es como decir los dueños de las pulperías, ¿ok? Para que me entiendan, a nivel de el nivel de clase social. Estaban los artesanos, es decir, la gente que tenía ya un oficio y que vendía los servicios de ese oficio. Y estaban también los maestros de la ley. Y en una clase más baja, es decir, la clase más pobre, ahí estaban los jornaleros, que era la gente que no tenía un trabajo estable sino era gente que vivía el día a día y que tenían que salir a ver qué buscaban para obtener el alimento diario. Estaban los esclavos, en la clase más baja, y estaba una clase conocida como los marginales, que en los marginales estaban los enfermos, es decir, los paralíticos, los leprosos, ¿verdad? La gente que tenía una condición de enfermedad que le impedía hacer algún tipo de trabajo. Esa gente vivía de la limosna, ¿ok? Entonces, nosotros nos damos cuenta que Jesús iba donde los pobres, que Jesús iba donde los rechazados y que las otras clases sociales veían a Jesús raro. Decían, ¿por qué él se sienta con los pecadores? ¿Por qué come con los pecadores? Eso no tiene sentido. Entonces, eso hay que entenderlo. Y otro detalle a nivel del contexto social, que en toda Palestina en esa época los historiadores y los arqueólogos han sugerido que había alrededor de 1 millón de personas viviendo en esa época en Palestina. Entonces vean que eso es como decir, 1 millón de personas es como decir la mitad de San José, ¿ok? Para que se hagan una idea. Así de poblado era en toda esa región. Pero en una distancia más grande, una distancia de 100 kilómetros. 100 kilómetros, para que se hagan una idea, es como decir de Cartago a Pérez Celedón. Más o menos de Cartago a Pérez Celedón unos 100 kilómetros. En esos 100 kilómetros vivía 1 millón de personas. Esa era la cantidad de gente que había en esa época. Ok, hablemos un poquito los griegos. ¿Por qué los griegos tenían tanta influencia en la época del Nuevo Testamento? Porque existió entre los griegos un líder militar llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un imperialista militar, es decir, él fue un líder militar que llegaba a conquistar diferentes regiones y tuvo entonces el imperio griego una gran expansión por diferentes zonas de Europa, el norte de África y la sección occidental de Asia, que es toda la parte árabe. Entonces Alejandro Magno tuvo influencia y dominio sobre esa región más o menos alrededor del año 333 antes de Cristo. Y entonces en esa época, que incluyó el dominio sobre Jerusalén, se expandió mucho el uso del idioma griego, porque llegaron estos griegos a dominar. Entonces, con el paso del tiempo, el idioma griego se volvió un idioma de cultura, o sea, la gente que tenía la influencia griega hablaba en griego y tenía el dominio del griego, porque también a nivel escrito era algo muy fino, digamos,
poder comunicarse y escribir en griego. Solo la gente estudiada lograba eso. Esa influencia de los griegos, los juegos de las Olimpiadas, eso se debe a los griegos, así como la, la filosofía, a todo eso se le conoce como helenismo. Cuando ustedes vean esa palabrilla, helenismo significa la influencia de los griegos, ¿ok? En toda esa época. ¿Y qué con esto? ¿Qué importancia nos debe esto a nosotros? Que a raíz de toda esa influencia, muchos judíos que vivían fuera de Palestina comenzaron a adoptar el idioma griego para hablar y comenzaron a adoptar cosas de la cultura griega. A eso se le llamó el judaísmo de la diáspora. La palabra diáspora significa dispersión, es decir, gente que está dispersa en diferentes lugares. Y que como estos judíos de la diáspora, ellos lo que hacían era que ellos hablaban era el griego, entonces ellos tuvieron la necesidad de traducir el Antiguo Testamento al idioma griego. Y esa traducción es la que se conoce como la Septuaginta. Esa traducción del hebreo al griego a partir de ese año 333 fue la Biblia que se comenzó a usar entre todos esos judíos. Entonces, por ejemplo, Pablo, Pablo cuando se llamaba Saulo de Tarso, la Biblia que él leía, se cree que muy posiblemente era esa Biblia a la que se le llama Septuaginta, se le llama así porque hubo una traducción donde se supone que intervinieron 70 personas judías para hacer la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esa es la importancia trascendental que tiene la cultura griega, que le aportó al Antiguo Testamento esta traducción que fue muy utilizada. Y hablamos un poquito los romanos, que fueron los que impusieron el dominio político y militar. ¿Ok? Los griegos pusieron un dominio intelectual, el idioma, la traducción de la Biblia. ¿Ok? Esos fueron los griegos. Y los romanos pusieron la parte del dominio político, del dominio militar y económico. ¿Por qué se dio esto? Porque a partir del siglo II antes de Cristo, ya no eran los griegos, sino ahora eran los romanos los que se comenzaron a expandir su dominio por toda la zona alrededor del mar Mediterráneo, que justamente tiene que ver esta zona que conecta con una parte de Europa, una parte de Oriente Medio y una parte del norte de África. Toda esa región, ahí comenzaron los romanos a expandirse. Y en el año 63 antes de Cristo, ya toda la zona de Palestina quedó sometida bajo el poderío militar y político de Roma. Entonces, los griegos tuvieron una influencia cultural, intelectual con el idioma, pero los romanos tuvieron una influencia de que tomaron el control político militar sobre la zona palestina. Por eso es que todo esto se mezcla. Los romanos permitieron que, aunque ellos dominaban, permitieron que en Palestina hubiera reyes judíos, pero que se mantuvieran bajo el dominio del emperador César, ¿verdad? Del César. Eh, en el rey que había en la época en que Jesús nace era Herodes el Grande, ¿ok? Ese fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Ese fue Herodes el Grande, el rey que estaba en Palestina en la época en la que Jesús nació. Pero cuando Herodes el Grande murió, eh, todo el reino de Palestina se dividió en tres partes y esas tres partes fueron dominadas por los hijos de Herodes. Entonces, para que ustedes vean que estos pleitos de las herencias y estos pleitos de las tierras y del gobierno y el poder, eso ha existido por muchos años y en muchas culturas. Entonces, uno de los hijos de Herodes el Grande se llamó Arquelao.
y Arquelao gobernó Judea y Samaria, es decir, la parte central y la parte sur. Otro hijo de Herodes, llamado Herodes Antipas, que ese nos suena mucho porque era el que estaba dominando la región Galilea, que era donde estaba Jesús en toda su juventud, y la zona de Perea. La zona de Perea es al otro lado del río Jordán. Se le llamó Perea. Y luego había otro hijo de Herodes llamado Filipo, que él gobernó en la zona al norte del río Jordán. De hecho, que en la Biblia hay una ciudad que se llama, o ahí lo vimos en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Cesarea de Filipo. Quizás ustedes lo han escuchado, lo han leído, Cesarea de Filipo. Ese Filipo es este, el hijo de Herodes, que lo que él hizo fue que para demostrarle a Roma que él estaba bajo el dominio del César, entonces a la ciudad le puso Cesarea, que Cesarea significa del César. Cesarea de Filipo. O sea, aquí gobierna Filipo, pero yo me le debo al César. Así se llama o se llamaba esa región. Bueno, ¿qué pasó con esos tres hijos? Roma se peleó con Arquelao y lo quitó. Entonces, Arquelao tenía el dominio sobre Judea y Samaria. Quitaron Arquelao y entonces ese reino de Arquelao se lo dieron a procuradores romanos, que era un puesto como hablar de un ministro, pero en Roma, procuradores. Y el más conocido de todos esos procuradores fue Poncio Pilato, porque entonces Poncio Pilato gobernaba lo que había sido de Arquelao y fue el procurador romano cuando a Jesús lo crucificaron. Por eso era que los judíos no podían nada más decir, agarremos a Jesús y matémoslo. No, ellos no podían, porque ¿quién era el que tenía el dominio sobre la zona? El procurador romano Poncio Pilato, porque habían quitado a Arquelao, el hijo de Herodes. Entonces vean toda la parte política que había ahí atrás. ¿Y qué pasó con los otros dos reinos? El reino de Herodes Antipas y el reino de Filipo. Bueno, apareció un nieto de Herodes el Grande, un nieto de Herodes el Grande que se llamó Herodes Agripa. Y Herodes Agripa tomó el dominio sobre la zona de Filipo y tomó el dominio sobre la zona de Herodes Antipas. Pero en el año 44, los romanos quitaron a ese Agripa y recuperaron el control total de Palestina. Eh, Estuvieron así cerca de 20 años los romanos dominando todo Palestina, hasta que en el año 66 después de Cristo los romanos se cansaron y dijeron, nosotros no podemos permitir que los romanos nos dominen, esta es nuestra tierra, la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, nosotros no podemos dejar que los romanos estén aquí. Y entonces los judíos se alzan en una revuelta contra los romanos para intentar sacar a los romanos de Palestina y estuvieron peleando a partir del año 66 en diferentes regiones de Palestina, hasta que los romanos, ya después de muchas guerrillas y guerrillas en diferentes zonas, los romanos dijeron, no, con esta gente ya hay que acabar. ¿Y cómo se acaba con esta gente? ¿De qué forma esta gente va a entender que ya ellos aquí no tienen tierra, que ellos aquí no tienen dominio? En el año 70 los romanos enviaron su ejército a destruir el templo de Jerusalén, que como se los dije hace un rato, significaba para ellos la casa de Dios, el lugar donde Dios estaba. Y los judíos en el año 70 que llegaron los romanos y destruyeron el templo, destruyeron la ciudad de Jerusalén, incendiaron todo, tuvieron que salir huyendo una vez más. Los judíos tuvieron que salir huyendo de su tierra, que ya quedó bajo el dominio de Roma. Mis hermanos, Jesús había dado esa profecía. Cuando Jesús, los discípulos le dijeron, Maestro, venga a ver el templo. Y Jesús dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo aquí va a ser destruido. Esa profecía de Jesús, que más adelante la vamos a analizar en otro de los módulos, eh, se cumplió en el año 70.
cuando los romanos destruyeron. Y no solamente destruyeron el templo, antes de destruirlo, lo profanaron. ¿Qué significa profanaron? Que lo irrespetaron, porque pusieron un símbolo del Imperio Romano en el lugar santísimo y sacrificaron animales. ¿Qué tipo de animales creen que sacrificaron los romanos ahí, en el templo de Jerusalén? Cerdos. Aquellos animales que ellos más detestaban como impuros, los romanos ahí derramaron en el lugar santo de los sacrificios del templo de Jerusalén sangre de cerdos y después destruyeron todo. Todo eso pasó en el año 70, donde se cumplió esa profecía que Jesús había dicho. Por eso fue que Jesús les dijo, en aquel día, refiriéndose a la destrucción del templo, en aquel día, si hay uno en el techo, que no baje, salga huyendo. En aquel día, si hay de las mujeres embarazadas, porque eso será terrible. En aquel día uno será tomado, uno será dejado por esta guerra que hubo. Hay gente que interpreta eso de otra forma, eso lo vamos a ver después, pero ustedes lo van a ver muy clarito. eh, lo que Jesús estaba hablando de la destrucción del templo en Jerusalén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, este es la introducción. Hoy estamos viendo, como lo dije al principio, estas tres grandes culturas, la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana. Y vamos a comenzar a partir del próximo lunes ya a ver en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hoy queríamos dar como esta introducción cultural para que tengamos una mayor comprensión de las cosas que nos vamos a topar en el Nuevo Testamento. Yo voy a cerrar acá la grabación